Padre, vivimos agradecidos a ti por lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, porque en algún momento has abierto nuestros ojos para ver que Jesucristo es el Mesías, el Señor y el único camino para la salvación. Dios, queremos agradecerte y mostrar nuestro agradecimiento todas las veces que nos reunimos para cantarte y decirte muchas cosas lindas, de exaltar tus atributos y tus virtudes. Dios, en este tiempo queremos inclinar nuestros corazones hacia ti, hacia tu corazón, hacia tu palabra, y queremos oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia en este tiempo. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así pueden tomar sus asientos. Como saben, estamos en el Evangelio según Marcos. Estamos en el capítulo 10 y vamos a ver como la primera mitad del capítulo hasta el versículo 31. Hay 3 temas importantes. En esto puse por título El reino de Dios en la vida cotidiana. Y sabemos que Marcos tiene el objetivo de transmitir en su escritura, en este libro, el hecho de que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es Dios. Y comienza hablando del anuncio de Juan el Bautista, también el anuncio de Jesús, de que deben arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es eso? Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús en Lucas, ¿y cuándo vendrá tu reino? Y todo ello, Jesús ha dicho, el reino está entre ustedes. ¿Qué significa? Que el gobierno de Dios está entre ustedes. Llegó. El rey llegó y su reino, y él quiere gobernar su creación, pero no como muchos pensaban. Él quiere gobernar su creación a través del corazón de los que creen en él. A pesar de que Pedro hizo la confesión de que cuando preguntaba quién dice la gente que soy y quién dicen ustedes quién soy, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Entendió intelectualmente que Jesús era el Mesías. Pero tanto los judíos, los expertos en la ley y los que buscaban el Mesías y los discípulos mismos no entendían lo que significaba eso. Por eso, seguido a esta declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, los discípulos ya no podían entender el tema de sufrir, morir, resucitar. Y menos han entendido el hecho de que ellos tenían que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle en este camino. Porque la idea del Mesías, como sabemos, era un Mesías victorioso que elimina a sus enemigos y que les da la victoria y que les da paz y tranquilidad. Entonces, los discípulos no han entendido que tenía que sufrir, morir y luego resucitar, y menos entendían de que ellos tenían que negarse a sí mismos. Eso no encajaba en su manera de pensar del Mesías que les iba a traer paz. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo y de tomar su cruz? Que es claramente una declaración de sufrir y entregar su vida por esta causa. Entonces, hoy veremos cómo eso se ve en la vida real, la llegada del reino de los cielos a la tierra.
el gobierno de Dios a partir del corazón del ser humano y no a través de la ley. Y eso es radicalmente diferente de cumplir la ley mecánicamente, de decir, Señor, si he avanzado bien en los primeros 8 puntos y los otros estoy avanzando. No, es de obedecerle de corazón. Por eso el reino de Dios está entre nosotros, para que Dios haga su voluntad, la voluntad del cielo en la tierra, a través de los creyentes, ¿no? Y eso comienza en el hogar, en el matrimonio, con los niños, como vamos a ver, y con nuestros recursos, los recursos que Dios nos da. Esos son los 3 temas que vamos a ir viendo. Y comenzamos en Marcos 10, versículo 1 al 3, donde vemos el reino de Dios en el matrimonio. Dice, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Vemos que los líderes religiosos, los fariseos, no estaban buscando un consejo. No le estaban pidiendo a Jesús un consejo. Era una pregunta capciosa de los fariseos para pillarle, porque sabemos que querían matarle. Querían hacerle callar. Y estaban buscando de alguna manera hacerle blasfemar contra la ley de Moisés. Entonces Jesús les lleva sabiamente a la ley de Moisés. A este grupo que no les interesaba la verdad, no les interesaba la ley y no les interesaba la voluntad de Dios. Querían acusar a Jesús. En versículos 4 y 5 dice, y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Jesús señala que es Moisés quien reclama esto y les acusa de la dureza de sus corazones. Y Moisés hizo una concesión porque ellos no entendieron el espíritu de la ley. Y resaltó en esto su egoísmo y sus malas intenciones. Y quiebran el mandamiento de amar en ese tema de buscar el divorcio, ¿no? Y también está señalando indirectamente el tema de codiciar a otra mujer, porque ellos se divorciaban por cualquier pretexto, porque deseaban estar con alguien más joven, porque no les gustaba la forma en que cocinaban, no sé, porque roncaban, no sé, pero buscaban cualquier pretexto para usar la trampa o la cláusula en la ley para conseguir lo que querían sin importar el daño que causaba. Buscaban la disculpa legal como decir, ¿cuánto puedo pecar sin ser penalizado por el pecado? ¿Cuál es el límite? ¿Cuán cerca puedo llegar al límite del pecado y no ser cobrado por el pecado todavía? Entonces es un corazón duro, porque los judíos y en la cultura trataban a las mujeres como una propiedad y con justicia.
injusticia, con dureza. Y el propósito de la ley en realidad era de proteger a la mujer de los hombres abusivos, ¿no? Porque ellos tenían un corazón duro, interpretaron la ley según sus deseos y entonces no estaban viendo el matrimonio con el propósito de Dios para ello. Dios les reclama en Malaquías, y el contexto es de que Dios no miraba sus ofrendas, ni aceptaba sus ofrendas. En este contexto, en Malaquías 2, 14 y 15, dije, y se preguntan ¿por qué no aceptan sus ofrendas? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera y con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser y en que abundan el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaban obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Aprovechaban de gozarse con su esposa joven y cuando se cansaban, después de que ella ha criado hijos, querían cambiarlo por otro. Y Dios está reclamando de que el propósito de este pacto era obtener una descendencia para Dios, porque ese matrimonio era el centro para la familia, que es el núcleo de la sociedad. Entonces Dios está reclamando de que tan fácilmente ustedes ya después de haber gastado los mejores años de tu esposa joven, ya cuando ya han pasado 2 años, ya estás buscando otra cosa. Entonces aquí vemos el corazón de Dios, que no fue su propósito esta carta que permitió Moisés. Cuando llegamos, vemos versículos 6 al 10 de Marcos 10, que dice, y Jesús les lleva a otro libro de Moisés, porque querían acusarle de ir en contra de la ley de Moisés. Entonces les lleva a Génesis, del comienzo, del origen. En el 16 de Marcos dice, pero Jesús hablando dice, pero al principio de la creación, varón y mujer los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús citando a Moisés en Génesis, y vemos que el divorcio nunca era la intención ni la voluntad de Dios para los matrimonios, ¿no? Esta cláusula no era de su corazón. Más bien Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo, cuando estuvo completamente solo. Dice que era una sola, les ha juntado como una sola carne, como una ayuda mutua y en una relación exclusiva. Y requería esto renuncia de una entrega incondicional, fidelidad y hasta que la muerte separe, ¿no? Es interesante, dice, lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó, cuando uno se casa, no solamente es cumplir un requisito legal, ni cumplir con una tradición. Dice, cuando uno se casa, es lo que Dios juntó. Dios conoce la pareja en el cielo como la pareja, y cual sea sus apellidos, ¿no? Lo que Dios juntó. Y yo sé que es un tema delicado porque todos nosotros, creo aquí, sin lugar a duda, hemos sido afectados
o nosotros personalmente por el divorcio, o por nuestros padres, o por personas muy cercanas de nuestra familia o de amistades. Y sabemos cuánto dolor causa, ¿no? Cuánto dolor causa. Así que no es ninguna intención de condenar ni nada del estilo, es nuestra realidad. Lastimosamente es nuestra realidad, ¿no? Y el Señor dice, por la dureza del corazón. En versículos 10 al 12 nos dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora está Jesús hablando de forma más fuerte en realidad, porque Jesús está elevando, y estamos hablando de la cultura de los judíos y lo que Jesús está hablando y contestando. No está Jesús dando una clase sobre lo que es el matrimonio o no, está contestando una pregunta, ¿no? De si era legal, lícito. Entonces Jesús eleva la dignidad de la mujer porque culturalmente entre ellos no lo estimaba, y da un gran valor al matrimonio. La cultura tenía a la mujer inferior como una posesión. Y en Génesis vemos que hombre y mujer, el hombre y la mujer, son creados a la imagen de Dios, ¿no? Entonces, y en el Nuevo Testamento vemos que la mujer es la coheredera de la gracia, no hay distinción. Y entonces, y en la unión del hombre y mujer se ve la imagen de Dios, aún más completo, ¿no? Entonces, Jesús no está dando una clase sobre el divorcio, está respondiendo a una trampa de un grupo de líderes que no les interesaba la voluntad de Dios. Y entonces Jesús está dando el corazón de lo que es el matrimonio, ¿no? Y porque como vemos, Marcos está tratando de llevarnos a ver a Jesús como el Mesías, y el reino de Dios ha llegado, y esto es muy importante para que el gobierno de Dios funcione en la tierra. Es una de las cosas que Dios utiliza fuertemente. Dios puede usar solteros también, sabemos esto, pero Dios utiliza el matrimonio porque, como vimos en Malaquías, decía que para levantar una descendencia, para cumplir con su mandato en Génesis 1 de fructificar y multiplicarse en la tierra, ¿no? Eso se hace entre un hombre y una mujer, y es el diseño de Dios. Entonces, aquí de ser un discípulo significa vivir a la luz del reino de Dios en cada aspecto de la vida, ¿no? Implica una confrontación con los valores de la cultura, ¿no? Y porque el principio para los discípulos era de que así es como se ve esto de negarse a sí mismo y tomar su cruz, de vivir sujeto al gobierno de Dios y de corazón, no de una ley mecánica. Entonces se ve el gobierno de Dios en cada área de la vida del creyente. Y en esta de negarse a sí mismo habla de estar dispuesto a sacrificarnos por uno al otro. Habla de renuncia para el bien de los propósitos de Dios y de uno mismo al final, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así es lo que Dios esperaba del matrimonio, ¿no? Y Jesús nos muestra cómo se ve el discipulado que comienza en casa. El discipulado comienza en casa, ¿no? De pensar bíblicamente en la casa, en todo, ¿no? Entonces, estos versos nos muestran que
esos judíos tenían una imagen equivocada de lo que era el matrimonio, ¿no? Y nuestra imagen del matrimonio debe estar basado en el diseño de Dios, ¿no? Necesitamos volver a Génesis, a lo que, como Jesús lo hizo, ¿no? Y es un pacto que no puedes abandonar cuando estás incómodo, ¿no? Porque dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Marcos también no nos está dando todos los detalles sobre el matrimonio, pero Jesús nos enseña que el cónyuge no es descartable por comodidad, ¿no? Es hueso de su hueso y carne de su carne, ¿no? Y Pablo aborda el tema de divorcio en 1 Corintios capítulo 7, donde hay casos y hay motivos, y diré a la excepción, porque cada uno cree que su caso es la excepción. Pero hay casos y motivos que son la excepción donde el divorcio es el mal menor. Es el menor de los males. Cuando hay casos de violencia, cuando hay casos de adicciones, cuando hay casos del peligro para el cónyuge y para los niños. Entonces, el divorcio en esos casos es quizás el mejor de los males, es el menor de los males, pero obviamente no lo recomendamos. Creemos que debemos luchar por eso, y hay casos, ¿no? Donde Pablo, si quieren leer 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo dice que sí es posible, pero mejor no. Entonces, como les digo, seguro que todos hemos experimentado los efectos del divorcio, ¿no? Nuestro propio o de nuestra familia, padres o de alguien cercano. Y la iglesia no es para dar golpes sobre las heridas, porque es doloroso, ¿no? Y a veces necesario, a veces ni es decisión de uno. Puede ser que fue la decisión de la otra persona y no tenía ninguna elección en el asunto, ¿no? Entonces, pero sí compartimos la riqueza del perdón y la restauración en Cristo, ¿no? Lo posible, ¿no? Pero sí la iglesia repite lo que dijo Jesús. El divorcio nace de la dureza del corazón y nunca fue el propósito de Dios. Eso sí creo que creemos con firmeza, pero sabemos que es también una realidad, ¿no? Es una realidad, y creo que toditos hemos sufrido el dolor de eso y seguimos, ¿no? Entonces, a veces esos malos momentos sirven para tocar el fondo y abrir nuestros ojos para ver a Dios y llegar a Dios, ¿no? Y Dios es el Dios de nuevos comienzos, no es el pecado imperdonable, ¿no? Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y realzamos el hecho de que el matrimonio es una tremenda bendición, y según el diseño de Dios es una tremenda bendición. Y por eso siempre exhortamos a los jóvenes solteros de escoger bien, ¿no? Porque no es hacer la prueba. Y si estás en una relación tóxica de enamoramiento, de noviazgo, ya estás a tiempo para huir, para dejarlo, ¿no? Porque no va a mejorar. El anillo, la ceremonia no va a mejorar nada. Mejor huir de ese tipo de relación. Cuando llegamos, entonces, todo eso para decir que Marcos nos está diciendo que el reino de Dios ha llegado, está estableciendo el reino de Dios desde el corazón no renovado en Cristo. Definitivamente apoyaría la posición de los fariseos de que eso es descartable, podemos hacer, deshacer como queremos, pero el corazón renovado en Cristo, de nacer de nuevo, también es diferente.
es diferente y Dios quiere gobernar y Dios quiere realmente que las uniones, los matrimonios, sean de testimonio porque son uno de los pilares para establecer sus propósitos aquí en la tierra. Cuando llegamos a Marcos 13 al 16, nos dice que el reino de Dios, está sobre el reino de Dios y los niños. En el versículo 13 al 16 dice, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejan a los niños venir a mí y no se lo impiden, porque de los tales es el reino de Dios. Y de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que aquí estamos viendo dos grupos que carecían de poder en la sociedad, en esa cultura, la mujer y los niños, ¿no? Por lo menos en este contexto judío de este tiempo, ¿no? Los niños a veces han sido vistos como una molestia porque no trabajaban, no producían nada y solamente gastaban recursos, ¿no? Y los discípulos pensaban que ellos molestaban a Jesús y que los niños no tenían nada que ver con su misión de predicar el reino de Dios. Pero Jesús está corrigiendo su entendimiento. Porque las mujeres y los niños tenían un papel y tienen un papel importantísimo en los propósitos de Dios, ¿no? De hacer su voluntad aquí en la tierra. Y el discípulo alienta su bienestar, ¿no? El bienestar de todo lo que Dios ha determinado, ¿no? Por eso hay un par de enseñanzas aquí. Uno es de que debemos tomar en cuenta a los niños. La mejor forma de tener cuidado de los niños y crear a los niños bien es para que el matrimonio esté bien. Así que Marcos está dando un buen orden. Debemos cuidar a los niños y debemos dejarles ir a Jesús. Debemos llevarles como estos que llevaban, ¿no? Presentaban, ¿no? Los papás, se supone, pero presentaban a los niños a Jesús para que les tocan. Y nosotros debemos agarrar la enseñanza de esto, de presentar nuestros hijos al Señor, no de una manera místicamente, ¿no? Con una ceremonia, pero presentarles a Jesús para que le conozcan. Y debemos hacerlo realmente cuando son niños, porque ahí es donde pueden captar, porque dice que debemos entrar en el reino de Dios como esos niños que creen a sus padres. Pueden decir que hay un monstruo en el armario y le van a creer, le creen todo. Pero los niños son inocentes, creen todo, entonces es el momento de enseñarles, de presentarles a Cristo y Cristo a ellos para sembrar las semillas. No hay garantías. Hay familias que han hecho trabajos tremendos con sus hijos y tienen hijos pródigos o hijos indiferentes. Entendemos eso, hay un asunto de la gracia de Dios, pero podemos armar las ventajas a su favor. Podemos sembrar las semillas para que cuando llegue el momento, ellos pueden despertar. Puede ser que se despierten en sus 20 años, 30, 50 o 60, pero por lo menos la semilla está ahí. Conocen el camino. Por eso debemos hacer un esfuerzo, porque eso es importante en el reino de Dios. Porque ya cuando son mayores, hay toda una sociedad, hay un mundo que van en contra de los principios de Dios y que produce incrédulos.
les hace cuestionar todo sobre Dios y refutar todo. Entonces, cuán importante es el trabajo cuando son niños. Y como les digo, no es una garantía, pero por lo menos es la misión que tenemos de sembrar, si es con nuestros niños, con nuestros nietos, con los sobrinos que están cercanos a nosotros, cuando son pequeños. Es tan importante de sembrar lo que podemos, aunque no hay garantías, pero sí debemos presentar a los niños a Cristo y presentar a Cristo a los niños, que le conozcan a Él, ¿no? En esta temporada de su vida, cuando creen realmente lo que dicen sus papás, porque ustedes que son papás y sabemos que llega el momento cuando ya no somos sus consejeros, ya tienen otras referencias, así que hay que sembrar esto, ¿no? Debemos llevar a nuestros hijos a Jesús y Él quiere que los llevamos, ¿no? Y Él no los rechaza, ¿no? Y es la responsabilidad de nosotros de conducirles a Él, ¿no? El reino pertenece a quienes confían sin reservas como niños, como hemos visto, ¿no? Que dice, de cierto los digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, ¿no? Pero ha dicho que ellos, porque él ha dicho, porque de tales es el reino de Dios. El reino de Dios pertenece a los que confían como niños. Creemos en el Señor Jesucristo, no sabemos 100%, no tenemos 100% de las respuestas de todo, pero confiamos en Él. Confiamos en lo que ha enseñado, quién es y lo que nos ha dicho, ¿no? Entonces, creer como un niño es sin dudar. Sin dudar. No es una fe ciega, por si acaso. El cristiano no es uno que creer en una fe ciega. Nosotros creemos y hay muchas razones. No por la convicción que Dios puede poner en nosotros, por su palabra, por todas las demás evidencias. No creemos así al aire como algunos pueden acusarnos, ¿no? Los niños no se preocupen por las cosas, saben que sus papás están a cargo. Los niños no están preocupados si pueden pagar la luz o no, ni saben que existe la cuenta, ni saben que hay que pagar eso, ¿no? Entonces, ellos confían que los papás de alguna manera van a ocuparse de esto y no se van a pagar las luces, ¿no? Creen, ¿no? Entonces, también como vamos a ver a la continuación, no podemos ganar el reino, tenemos que recibirlo, ¿no? Tenemos que recibirlo, confiarlo y en fe. Y la fe requiere creer en el Señor Jesucristo y depender de Él. Los niños son dependientes de sus padres y tenemos que entrar en el reino dependientes de nuestro Padre. Si no es por Dios, no entramos, ¿no? Y si dependemos de Él, también le vamos a hacer caso. Entonces, así vemos el reino de Dios, el gobierno de Dios también requiere una inversión en los niños. Y para los que somos papás, sabemos que requiere renuncia. Sabemos que requiere negarnos a nosotros mismos para el bienestar de ellos y la familia. Entonces, también vemos aquí que hemos visto el reino de Dios en el matrimonio, el reino de Dios, cómo se ve con los niños. Bueno, y entiendo que es muy breve, muy de pasada, pero también veremos cómo es el reino de Dios y las cosas materiales. Y aquí veremos capítulo 10, versículos 17 y 18. Bueno, Mateo y Lucas nos ayudan a entender de que esto es un rico joven, es un joven rico, ¿no? Aquí no dice joven, pero en Mateo sí. Entonces, es un joven rico que viene delante del Señor y dice, al salir él, Jesús,
para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Primero él dice: ¿qué hago? Que es un contraste con cómo los niños pueden entrar en el reino de Dios. Jesús dijo que debemos creer como niños, confiando, completamente confiados y dependientes de Dios. Y esto está diciendo: ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ganarlo yo para heredar la vida eterna? Y Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Es interesante en el vocabulario que utilizan porque ni los rabinos utilizaban esta palabra maestro. Es una palabra que realmente solamente se aplica a Dios, y Jesús contesta y dice: no hay ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces está dándole un alto rango a Jesús, este joven rico. Y en versículos 19 y 20 dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él pensaba que estaba muy bien, ¿no? Y todas esas cosas que hacían eran cosas buenas, pero no era el camino de la salvación. Porque él está viendo la ley de la manera mecánica, que sí, no he matado a nadie, no he adulterado. Entonces, ellos creían que estás bien si no haces esos actos físicamente. Pero eso no es el corazón de la ley, y Jesús nos dice en el Sermón del Monte que ustedes dicen que no han matado, pero si has guardado rencor en tu corazón, ya eres asesino, ¿no? Uno puede jactarse y decir: no soy adúltero, pero Jesús ha dicho: no, pero si eso pasaba por tu mente, entonces ya eres culpable. Entonces Jesús realza el espíritu de la ley. Y entonces este que jactaba de poder cumplir todas esas cosas fielmente, no entendió el gobierno de Dios desde el corazón, ¿no? Y claro que tampoco Jesús había partido, tampoco llegó el Espíritu Santo, pero Jesús les está preparando para lo que va a suceder con el Espíritu Santo en uno después de su partida. En el 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. En vez de incriminarle, acusarle por su error, no discute. Dice: Jesús le amó. Jesús deseaba su conversión. Jesús deseaba ganar este joven como seguidor, ¿no? Y le amó exponiendo su interior, exponiendo su corazón, que él tenía idolatría en su corazón por sus bienes. Jesús no está enseñando aquí que todo el mundo tiene que vender todo lo que tiene para seguirle, ¿no? De ese modo ningún cristiano tendría casa, ni nada, ni jubilación, ni nada, porque daría todo. No está enseñando esto. Lo que está enseñando es de que este joven tiene idolatría en su corazón, está aferrado, tiene otro Dios, tiene otro amo, ¿no? Y Jesús está pidiéndole lo que Él lo hizo, de renunciar el cielo para venir por un tiempo, y dejó todo por nosotros. Y sus 12 discípulos todavía en ese tiempo
dejaron prácticamente todo también. Los discípulos dejaron todo para seguirle y confiar en Él. Dejaban sus familias, dejaban su negocio. Y el Señor nos pide sí a todo creyente de no vender a todo, pero sí de entregar todo, nuestra vida, toda nuestra vida, sujetar nuestra vida a su gobierno, a sus órdenes, de reconocerle a Él como Rey y entregarle todo, sujetarnos a su gobierno. En el versículo 22 nos dice, pero él, el joven, rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hay que recordar que los judíos pensaban de que la prosperidad y la riqueza era una señal de que estás bien con Dios. Dios te ha prosperado porque eres tan bueno, ¿no? Y es la manera de pensar. Entonces, cuando él preguntó a Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? En realidad creo que solamente quería que Jesús le diga, realmente quiero afirmarte porque eres capísimo y ya tienes la entrada. Y quería solamente una confirmación. No creo que estaba realmente preguntando para saber qué tenía que hacer. Y Jesús hace resaltar la idolatría y la codicia y la avaricia en su corazón. Entonces Jesús ha dicho, de seguirme tienes que entregarme toda tu vida, ¿no? Y no importaba de los bienes, porque si vemos hasta el Nuevo Testamento, José de Arimatea y Nicodemo eran personas pudientes, ¿no? Pero sí generosos, entregados al Señor. Entonces, no es tanto el problema con la riqueza como donde ocupa esta riqueza en su corazón. Jesús no está diciendo que todos los que me siguen tienen que tomar un voto de pobreza. Puede ser que en algún caso sí lo hace, y lo ha hecho con misioneros en algunos casos, pero no siempre. 23 al 27 nos dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí la palabra, los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿qué pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Las riquezas pueden ser un obstáculo en el sentido de que hacemos ídolos de las cosas materiales. Que las cosas materiales toman el centro de nuestra vida, nuestra prioridad, y abandonamos a Dios en el proceso, porque no podemos servir dos amos. Difícilmente si un rico confía en sus riquezas, puede entrar en el reino de los cielos, porque tiene otro Dios, ¿no? El rico que confía en sus riquezas, no dice que los ricos no pueden entrar, pero sí la tentación, la atracción de desviarse y de dejar que las riquezas sean nuestro amo cruel que dirige los pasos de nuestras vidas y determina nuestros caminos y prioridades, entonces ya están problemas, ¿no? En 1 de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Dios nos da las cosas para disfrutar. No es el problema de prosperar. No es el problema de prosperar. El problema es que cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas, donde entramos en problemas, porque son inciertas, son temporales, y lo que Dios ofrece es eterno, ¿no? Entonces Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero es una advertencia de que eso nos puede desviar si no lo cuidamos, ¿no? Entonces no quiere decir que si eres pobre vas al cielo y el rico no. Como las ideologías, si eres pobre eres justo y si eres rico eres injusto, ¿no? Eso dice el socialismo de este siglo, ¿no? Entonces, no quiere decir esto de que la pobreza es una virtud, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Y vemos con Abraham, con David y como les decía de Nicodemo, de José de Arimatea, ¿no? Pero hemos visto que eran personas generosas. Y eso era la diferencia que vemos con Nicodemo y José, que eran muy generosos. Y la generosidad es la mejor manera de combatir la avaricia, ¿no? Entonces, y cuando solo digo esto porque he escuchado una enseñanza equivocada y rara sobre esto, sobre de que más fácil que un camelo entra por el ojo de una aguja, ¿no? Y en Jerusalén, según tradición que no es ni comprobado, decía que había una puerta chiquita y un camello podría pasar descargando sus bultos, todo su cargamento y pasando de rodillas. Es un cuento muy interesante, pero nada de la verdad en eso. Es simplemente un cuento. Sí, tuve que investigarlo porque también yo pensé que era muy interesante. Pero lo que está diciendo que es imposible, si confía en sus riquezas, si está aferrado a ellos, no puede entrar. Y eso es lo que Jesús está diciendo a él. Y le está dando la oferta de poder despojarse de las cosas que impiden su entrada en el reino de los cielos, pero no quiso. No quiso, y es el problema de muchos hoy en día. Dicen, no me hago cristiano porque voy a tener que abandonar todo y sufrir todo, ¿no? Entonces el problema era una condición de corazón, no su estado de cuentas con este joven, ¿no? Y los discípulos decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Los que pueden ser salvos nos enseñó un poco más antes. Los que confían como un niño. Los que confían de que lo que Dios dijo es real. Que no es por obras, es por gracia, es por fe. Es difícil de aceptar. Para uno muy intelectual parece demasiado simple de que Dios me recibe gratuitamente. Solo tengo que reconocer mi condición y aceptar como un niño de que lo que Él dijo es verdad, ¿no? Entonces los niños son receptores y dependen y confían y vemos que este rico quiso ganar la vida eterna y Jesús está diciendo, no es por este camino. Después de convertirse a Cristo, sí, vas a cumplir la ley, pero vas a cumplirlo motivado por el Espíritu en nosotros, como fruto de nuestra salvación, no una manera de adquirir la salvación. La gran diferencia. Versículos 28 al 31 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Nadie quiere leer esta parte, con persecuciones.
y en el siglo venidero y la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Pedro está reclamando, bueno, lo que tú estás pidiendo de este joven rico, hemos hecho nosotros. Y Jesús ha dicho, bueno, tendrán su recompensa, pero 100 veces más ahora es más una figura de una manera de hablar, porque no ha recibido 100 mamás, ni 100 madres, ni hijos, aunque a veces cuando he estado en viajes misioneros, andando por pueblos, yo decía, realmente de las personas y familias que nos aceptaban para atendernos y todo, ha dicho, creo que eso es, ¿no? Que realmente tenemos una familia muy, muy grande, ¿no? Entonces, los discípulos hicieron a lo que ese hombre no quiso hacer, ¿no? Pero no es una promesa de que vas a recibir la gran prosperidad y bueno, muchos les gusta, de la doctrina de prosperidad les encanta versículos así, pero no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, si vuelvo a encontrar donde estaba, bien. Sí, entonces, como conclusión, el reino de Dios se ve en la vida cotidiana, ¿no? En el matrimonio, en los hijos. Todo eso contribuye a los propósitos de Dios en la tierra, la misión de ir y predicar el Evangelio, pero comience en casa. Y con ese hombre rico estamos viendo que el gobierno de este nuevo pacto, aunque todavía Jesús no ha resucitado, no estamos en el nuevo pacto, yo entiendo, pero Jesús está diciendo, eso es lo que he venido a traer, un gobierno del corazón, no de cumplir la ley mecánicamente. En el matrimonio hemos visto que el cristianismo, a través de toda su historia, avanzó el reconocimiento de la dignidad de la mujer e igualdad, ¿no? Los cristianos y misioneros reformando la educación, la abolición de prácticas dañinas, el derecho de votar de la mujer, la inclusión en la política y todas esas cosas por los cristianos, la infanticidia. No, infanticida en la India, donde mataban a los niños, ¿no? O eran los misioneros que rescataban las niñas más bien, abandonadas, ¿no? Mataban a las niñas. En la India también eran los misioneros, ¿no? Y William Carey era uno de los grandes que frenó y paró el sati, ¿no? La sati es la quema de las viudas. Cuando moría el esposo, ataban la mujer a la pila de leña juntamente con él para que le acompañe. Y eran los cristianos que han abolido esta práctica, ¿no? En la China, la práctica del vendado de pies, ¿no? Porque atrofiaban los pies de las niñas, porque los ataban, porque, bueno, la historia va así, que había una princesa con pies bien chiquititas, entonces las familias, las mujeres querían que las niñas, para que sean así, terminó siendo una práctica obligatoria, amarraban sus pies y atrofiaban sus pies para que aparentaban tener pies chiquitos. Entonces era una misionera que logró cambiar las leyes y esa práctica y todo ello. Eran los cristianos. Entonces, eso es el reino de Dios, esos son el corazón de Dios, del impacto práctico del reino de Dios, de que el cristiano sea luz en la sociedad y en la vida práctica, ¿no?
porque eran los cristianos que promovieron la educación de las niñas, fundaron universidades para mujeres, todo ello eran los cristianos, principalmente, ¿no? Principalmente eran los cristianos. El Islam no ha hecho nada para las mujeres, ¿no? Realmente les han conflictuado con, aunque tal vez no tan escrito, pero en sus prácticas, la mujer, no todo, porque cuando vienen a países como Bolivia o Estados Unidos, entonces tienen más libertades, pero cuando están en sus países, están realmente esclavizadas, sin derechos, sin voz, sin voto, y son tratados sumamente inferiores al hombre, ¿no? Entonces, cuando tú ves los feministas que están apoyando el Islam, ellos no tienen idea lo que están haciendo, ¿no? No tienen idea que vayan a vivir en Arabia Saudita, que vayan a vivir en Irán, ¿no? Bueno, y punto aparte, pero esta semana vi como los trans para el Islam. ¿Sabes lo que pasa con un trans si va a un país como Irán? Le van a matar. O sea, no tiene cabeza. No. Es el cristianismo, el gobierno de Dios que Cristo quiso traer para mostrar su corazón, para el bienestar, de fructificar y multiplicar y crear sociedades y bienestar. Y donde sucede esto, realmente la gente vive con un bienestar extraordinario. Y donde quiebran todo esto, como es que en casi todo lugar, ya se distorsiona el plan. Se distorsiona, pero es el cristianismo, el gobierno de Dios, el reino de Dios en la vida diaria que cambia las cosas. Porque la Biblia habla de sumisión mutua, amor sacrificial, ¿no? Las feministas radicales toman el cristianismo, la religión en general, y dicen, no, es muy opresivo y todo lo demás. No, habla de la Biblia. Y no digo que todos viven un buen testimonio y que no han habido distorsiones en la historia, pero la Biblia habla de sumisión mutua, amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella, servicio mutual, no dominación, igualdad. Entendemos en la creación que hombres y mujeres son portadores de la imagen de Dios. Los reformadores mostraron el matrimonio y el cristianismo. El matrimonio y el cristianismo sirven para apoderar a la mujer en vez de esclavizarla, ¿no? Es una unión entre iguales, una dignidad mutua, amor sacrificial y dos iguales ante Dios, ¿no? Entonces, eso es el diseño de Dios y tenemos que preguntarnos los casados, por lo menos, ¿estoy viviendo mi matrimonio como un pacto de fidelidad o como un contrato que se rompe fácilmente, como estos fariseos? En el caso de los niños, también eran los cristianos que lucharon en Inglaterra y otros lugares contra la explotación del trabajo infantil, sobre la prostitución y de todo eso infantil y todas esas cosas. Eran los cristianos que levantan la voz contra esas cosas, ¿no? Y lo que hemos visto sobre los niños, la otra parte es, confío en Dios de la misma manera, con la misma seguridad que tiene un niño con su padre y con su madre, ¿no? Una dependencia. Estoy confiando en Dios, dependiendo de Él, creyendo, aunque no entiendo todo, aunque no puedo explicar todo, pero estoy confiando en Él porque Él dijo, ¿no? Y si tengo hijos o si tengo nietos o acceso a niños, a sobrinos y cuido de algunos, entonces tengo que preguntarme, ¿cómo puedo conducirlos hacia la fe en Dios? ¿No? Y sobre las cosas materiales, el reino de Dios no consiste en hacer cosas, aunque las cosas que hacemos y buenas obras deben ser natural y fruto de una vida que conoce a Dios, ¿no?
Entonces, como hemos visto en este joven, ¿no? De hacer cosas, por jactarme de no adulterio, de no matar, de no robar, pero lo que el Señor quiere es una entrega total, el corazón. Dejamos de ser dueños de las cosas que tenemos y terminamos siendo mayordomos, ¿no? Manejamos las cosas, reconocemos que son temporales, ¿no? Porque uno no puede servir dos amos. Y no está diciendo que todo creyente tiene que vender todas sus cosas para ir al cielo. No, eso sí es una equivocación total. Pero tengo que preguntarme si estoy dispuesto a soltar lo que me ata para recibir la verdadera riqueza, ¿no? En Cristo, ¿no? ¿Está en el centro de mi corazón o no? ¿No? Y cuando dijo, ¿qué haré? Esta persona, el Señor le ha dicho, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús ha dicho, la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Eso es la vida eterna. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta de Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y eso hay que ver. ¿Somos salvos? Todos los que están aquí son salvos. ¿Conocen al Señor Jesús como Señor y Salvador? Y todos los que están viendo la transmisión, ¿eres salvo? Porque hay muchos simpatizantes, como compartí el día miércoles, ¿no? Hay muchos que están viendo a Jesús por lo que dicen y cuentan la multitud. Pero uno tiene que ver con sus propios ojos. Y Jesús quiere recibirle, pero tiene que decir, Señor, me entrego a ti. Con eso les invito a ponerse de pie y vamos a orar y espero que de alguna manera su palabra nos desafía para pensar, ¿no? Para pensar en el costo, ¿no? O la importancia del matrimonio, el costo de romperlo, el dolor, de nuestra entrega para llevar a los niños a los pies de Jesús, porque hay cierta ventana de tiempo en la vida del niño cuando recibe todo lo que dice sus papás y después ya el mundo ya le programa para no creer, ¿no? Y bueno, preguntar al Señor, ¿cómo estamos? Si Él es quien es nuestro Señor, eso decimos, eso significa, Él es mi Señor, Él es quien gobierna, pero quiere gobernar del corazón, no de una letra muerta. Así que vamos a orar. Señor Jesús, vengo a ti como receptor, como un niño humilde, Señor, que dependa de sus padres. Señor, te invitamos a revisar la idolatría en nuestros corazones. ¿Quién es la prioridad? ¿Qué está en el primer lugar? Y si hay algo, Señor, que perjudica, que impide que tú seas el Rey y Señor de nuestras vidas, por amor, muéstranos como tú has amado este joven rico, dándole la oportunidad de aceptar tu oferta para algo mucho mejor. Dios, encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestras familias, pedimos, Dios, que cada miembro de nuestra familia que no te conoce pueda abrir sus ojos y reconocer que para el hombre es imposible ser salvo, pero en ti todo es posible, simplemente aceptando tu oferta como un niño. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver nuestras familias encaminados en tu camino. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.